No solamente historiadores, Alejandro Olmos Gaona, es tal vez la persona que más conoce en el tema deuda externa en Argentina. Fue ministro de Finanzas de Ecuador en el momento en el que el gobierno de Rafael Correa logró una de las quitas más importantes de la historia de la deuda a nivel mundial, entre otras cosas, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida, Alejandro. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, te convocamos porque en las últimas horas se ha conocido un dato no menor que tiene que ver con cómo Argentina obtuvo su último préstamo a través del Fondo Monetario Internacional, las condiciones en las cuales llegó y exactamente se pone sobre la lupa el accionar de justamente el expresidente Mauricio Macri y también de su cúpula de Hacienda y Finanzas. Primeramente una aclaración, yo no fui ministro de Finanzas del Ecuador, sino auditor del Ecuador Ujú. y asesor del presidente Rafael Correa en su momento, ¿no? Perfecto. Es decir, el informe de la Auditoría General de la Nación todavía no se conoce el texto completo, Sí, sino ha trascendido a través del informe periodístico. claro. Y tiene que ver con un informe que también presentara la Sindicatura General de la Nación ya hace 2 años, Ujú. y tiene que ver también con otro informe que presentaba la Oficina Anticorrupción, denunciando a Macri y a sus ministros, y después la querella iniciada por el Procurador General del Tesoro, el doctor Carlos Zanini, respecto a cómo se hizo este tema. Ujú. Ahora, acá lamentablemente se habla mucho y se lee poco. ¿Y por qué digo esto? Porque primeramente habría que tener conciencia de que si el stand-by que se celebró en el año 2018 fue violatorio de las normas legales de la Argentina, Ujú. las normas constitucionales, ¿cómo es posible que eso haya sido reconocido por el gobierno actual y haya sido legalizado por una ley del Congreso de la Nación? Porque los actos ilícitos para el derecho civil y el derecho administrativo son actos nulos de nulidad absoluta, no Claro. susceptibles de negociación ninguna. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me sorprende esta interpretación de la ley forzada. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a algunos puntos que han trascendido del informe de la auditoría. Sí. Dicen que el artículo 61 de la ley 2456 de Administración Financiera establece que a los efectos de cualquier contratación de deuda, el gobierno nacional tiene que pedir que el Banco Central haga un informe sobre el impacto de eso en las cuentas públicas. Ujú. Ahora, dos cosas. Primero, la ley 2456 no es aplicable al Banco Central, que es uno de los firmantes del acuerdo, como clara ley lo dice el artículo 71 de la ley. Por otra parte, el decreto 1344 del 2007, reglamentario de la ley 2456, establece que ese impacto que se le va a pedir al Banco Central es sobre la deuda que consta en la ley de presupuesto, no en operaciones fuera de la ley de presupuesto, y aquí el stand-by fue hecho después de la ley de presupuesto, porque como no pasó por el Congreso de la Nación, indudablemente no había posibilidad de pedir una opinión de esa naturaleza. Además de eso, como el firmante principal del stand-by es el Banco Central, debe suponerse que el presidente del Banco Central, es decir, tomó los recaudos necesarios para saber cómo impactaba eso eventualmente en las cuentas públicas. Pero más allá de eso, acá hay una normativa legal que determina que los stand-by siempre se han hecho de la misma. A mí lo que me sorprende de todo esto es que la Argentina ha firmado acuerdos de facilidades extendidas y stand-by con el Fondo Monetario desde el 1 de 1958. Ujú. Todos los acuerdos fueron hechos de la misma manera. El que hizo Macri en cuanto a los procedimientos fue igual al que hizo Néstor Kirchner en septiembre del 2003, igual al que hizo Fernando de la Rúa en su momento, igual a todos los anteriores. Ujú. Ahora, ¿por qué se hace así? Porque normalmente estas operaciones con el Fondo Monetario Ujú. se han realizado de esta manera.
Ahora se quiere buscar una interpretación forzada de que no, de que se ha violado la ley. Y yo pregunto, si se violó la ley en el stand-by de Macri, también se violó la ley en todos los En todos los anteriores, anteriores. y nunca se ha hecho ninguna mención a eso. Entonces, pareciera que acá el stand-by de Macri se puede criticar de todas las maneras posibles. Primero, fue un préstamo desmesurado que la Argentina no iba a poder pagar. En segundo lugar, el Fondo Monetario jamás prestó semejante suma de dinero y en este caso lo hizo para respaldar a Macri, que ya no tenía acceso al crédito internacional. Además de eso, indudablemente, querían sostenerlo y evitar que perdiera las elecciones, ¿no es cierto? Y como Estados Unidos es el principal factor de decisión del fondo, porque tiene el 17,5% de derechos especiales de giro, tiene hasta poder de veto, quiso ayudar al gobierno Macri. Ahora, una cosa es eso, Claro. con lo saludable que es, con lo que ha significado el préstamo del fondo para la Argentina, porque bueno, en este momento el ministro Massa está tratando de ver cómo acuerda de nuevo, a ver si hay adelanto de fondos, etc. Ahora, ese es un punto. Ahora, lo que es inadmisible es que se desconozcan cuestiones fundamentales que tienen que ver con el ordenamiento jurídico. Voy a decirles otra cosa. Una de las cosas que se plantea es que se violó la ley de procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque la ley de procedimiento administrativo 19.549 establece, como es de rigor, que todos los contratos del Estado deben hacerse de acuerdo a determinadas pautas, deben tener un dictamen jurídico que establezca que es viable, no es viable, etc. Ahora, los que citan la ley se han olvidado de que el decreto reglamentario de la ley determina que esa ley no es aplicable a los contratos internacionales que celebre el Estado Nacional. Entonces, citan una parte de una norma, pero no las otras que relativizan eso. Ahora, les voy a contar algo que no tiene que ver con el último informe de la Auditoría General de la Nación, pero que demuestra la liviandad con que se ha estudiado esto. En el informe de la Oficina Anticorrupción, para demostrar todas las violaciones que se hicieron, se habla de que también se violó la ley 1172, que es complementaria permanente al presupuesto. Y citan un artículo de la ley, el artículo 59, que no existe en la redacción que la Oficina Anticorrupción presentó a la justicia. ¿Y por qué digo que no existe? Porque yo recopilé todas las normas de la ley 1172 y el texto que ellos presentan no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, Alejandro, sí. en ese aspecto, ante todo lo que está describiendo, ¿qué debió haber hecho el gobierno de Alberto Fernández con la deuda ante el Fondo Monetario Internacional que contrajo Mauricio Macri? Porque lo he leído, Alejandro, lo he escuchado, y usted marcó que el propio fondo ha violado un montón de estatutos de ese organismo internacional en este crédito que en su momento, en el 2018, gestionó Mauricio Macri. Claro, lo que yo planteé concretamente cuando empezó a negociarse con el Fondo Monetario es que aquí el problema no es cuando se dio el préstamo, sino en las condiciones que se dio y lo que pasó después. Porque, de acuerdo al artículo primero del convenio constitutivo del fondo, cuando el fondo presta dinero a un país, tiene que pedirle garantías. Y mucho más si le va a prestar 57 millones de dólares. En este caso no lo hizo. Se limitó a una serie de formalidades no rigurosas. Después, el artículo quinto del convenio constitutivo del fondo establece que el Fondo Monetario, cuando advierte que el dinero que está facilitando no se utiliza en el objetivo que ha sido propuesto, tiene que llamarle la atención al gobierno. Y el artículo sexto del convenio constitutivo establece que cuando el fondo advierte que la plata se está fugando, que sirve para una salida de capitales, tiene que advertirle al gobierno, suspender la remisión de fondos y eventualmente suspenderlo. El fondo tampoco lo hizo. Ahora, ¿esto qué determina? Que el fondo incumplió 3 normas de su convenio constitutivo. Claro. Esto habilitaba al gobierno de la nación a ir a la Corte Internacional de Justicia a los efectos de pedir una opinión consultiva.
Ahora, ¿qué es una opinión consultiva? Es una opinión que da el máximo tribunal internacional sobre cualquier cuestión que sea sometida a su jurisdicción. Esto no es una condena ni un juicio porque, lamentablemente, en esta estructura que rige el sistema capitalista, el Fondo Monetario no puede ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo, ni el fondo, ni sus funcionarios, gobernadores, directores, etc. Ahora bien, a través de la opinión consultiva, si el máximo tribunal internacional decía, sí, señores, el Fondo Monetario no ha observado tales normas, eso, de acuerdo a la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Internacional, significa que el fondo debe hacerse cargo de sus incumplimientos y reparar los daños ocasionados al país por sus actitudes. Ahora, el gobierno, en vez de pedir la opinión consultiva, no la pidió, a pesar de que le hicimos llegar un documento al doctor Fernández de que se planteara esa opción, y se limitó a negociar con el fondo, diría de la peor manera, porque la forma de negociación, aunque el exministro Guzmán la defendió ayer, es simplemente pagarle al fondo del marzo del 2022 al 2025 toda la deuda de Macri con dinero que nos da el fondo. Y después, a partir del 2025, pagarle al fondo todo eso que nos prestó hasta el 2034, que la Argentina no va a poder pagar porque no existe la menor posibilidad de tener recursos de esa naturaleza para pagarlo. Esto va a significar que va a haber que hacer nuevas negociaciones, nuevas reestructuraciones, y es como que seguimos en este sistema de la deuda perpetua que nunca se acaba. Olmos, a partir de este panorama que usted nos marca, ¿la única chance es continuar con este acuerdo establecido tal cual usted lo marca? ¿O deberíamos renegociar o repensar o incluso marcar cada una de estas falencias que tiene el acuerdo y rediscutirlo todo? Es que si el gobierno hubiera hecho esto, hubiera sido un llamado de atención para que el fondo no se siga manejando con la arbitrariedad con la que se maneja, por un lado. Por otro lado, si uno dice no le paguemos al fondo, parece que es una catástrofe. Ujú. Los grandes medios, Clarín, La Nación, TN, dicen no, ¿cómo no se le da para el fondo? Los empresarios. Ahora, yo que conozco minuciosamente la arquitectura legal del fondo, he publicado un libro el año Ujú. pasado sobre el Fondo Monetario y la deuda. Sé que cuando un país no le paga al fondo, no es que el fondo en 24 horas va a producir una catástrofe, no, el fondo sigue negociando, sigue mandando misiones, sigue tratando de ver cómo se arregla el problema. Y recién después de 2 años de negociaciones, de idas, de vueltas, ahí recién el fondo podría tomar una decisión. ¿Y cuál podría ser la decisión? Excluir al país porque no puede ejecutarlo. Entonces, acá había una serie de elementos que se pueden haber jugado, no pagarle al fondo, empezar a negociar de otra manera, presentar la opinión consultiva mostrando cómo el fondo ha violado sus normas y Claro. esa violación ha perjudicado al Estado Nacional. Por supuesto, violó esas normas en complicidad con las autoridades Claro. del gobierno macrista, Ujú. porque en ese momento, de acuerdo al stand-by firmado por el gobierno de Macri, el Fondo Monetario era informado a los funcionarios que tenía destacados en el Banco Central cada 24 y 48 horas de lo que estaba pasando. No es que podían ignorar de que la plata se estaba yendo o de que se hacía otra cosa de la que se había planteado. Ahora, Alejandro, ya no hay vuelta atrás, entonces ya no puede hacer eso que usted está marcando que debió hacerse en su momento. Bueno, lamentablemente, acá hay algo que no ocurrió nunca. Es el primer acuerdo con el fondo que es legalizado por una ley del Congreso Nacional, que además fue votada casi unánimemente. Entonces, realmente discutir algo que es materia de una ley de la nación es extremadamente complicado. Y de aquí surge la incoherencia del gobierno de pretender legalizar algo que es supuestamente, según el gobierno, es materia de delitos, de ilegalidades. Perfecto. Alejandro Olmos, muchísimas gracias por estos minutos, por darnos tanta información y hacernos entender exactamente qué es lo que se ha publicado periodísticamente hasta el momento, pero sobre todo entender cuál es parte de la arquitectura de la deuda tal cual lo indicaba usted. Les agradezco mucho y yo les voy a hacer llegar en los próximos días
un trabajo exhaustivo que estoy haciendo sobre este tema para la información de ustedes y para que eventualmente, ante cualquiera de estas cosas que surgen en el fondo, sepan a qué atenerse. Muchísimas gracias y será un gusto compartirlo con toda nuestra audiencia una vez que nos llegue ese material. Con mucho gusto. Hasta luego. Una vez más, gracias. Roberto, muchas gracias. No, por favor, qué escenario difícil, ¿no? Sí, qué escenario complejo. Y viste que nos asustan todo el tiempo, eso no. Se termina el acuerdo con el fondo, no se cumple, se viene el acabose. Bueno, Alejandro Olmos Gaona dijo no fue tan así y el gobierno debió haber hecho otra cosa en su momento. Pero no bueno, se vaya, quédese cerca por favor. porque tenemos Estamos acá. muchísimo más, toda la info.